Bienvenidos un día más a estos estudios que vamos de forma expositiva, es decir, versículo por versículo, capítulo por capítulo de todo este libro de Job. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 y el capítulo 10. Recuerda que esta serie se llama Una respuesta al sufrimiento y el título es La respuesta de Job a la acusación. Hace poco hemos hecho este estudio del capítulo 8. Y Job tiene tres amigos que aparecen en los primeros capítulos y este amigo se llama Bildad. Y Bildad tiene una perspectiva del sufrimiento que muchos el día de hoy lo tienen. Es decir, Bildad resume la situación de Job diciendo, Dios no es injusto para castigar al justo. Básicamente, como Dios es justo, algo injusto habrá hecho Job. Por lo tanto, le dice, examina tu vida y es más, tus hijos algo habrán hecho para que sean castigados. Recuerda que murieron 10 de sus hijos y en medio del luto, en medio del duelo, este amigo no tiene empatía y le dice estas palabras duras. Y esto nos ha hecho ver en el capítulo anterior que hay muchas personas el día de hoy, cristianos, que no tienen esa empatía y que esa perspectiva de la justicia de Dios no es equivocada, pero estaba mal aplicada en el contexto de Job, porque recuerden que Dios mismo califica a Job como una persona intachable, justa, buena, que se aleja del pecado y sobre todo esa impresión, ese concepto tiene Dios de Job, así que él no había pecado. Y esta respuesta, pues hoy día lo vamos a ver de Job. Dice el capítulo 9, versículo 1, entonces Job habló de nuevo. Sí, yo sé que en teoría, dice él, todo esto es verdad, pero ¿cómo una persona puede ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre 1000? Dios es tan sabio y tan poderoso, ¿quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Así que vamos a ver esta respuesta de Job en estos capítulos, pero vamos a orar y luego continuamos nuestro estudio. Señor, te doy gracias por este momento, gracias por tu palabra y gracias por estos versículos y capítulos que vamos a estudiar. Háblanos a través de ellos y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos las personas que se van conectando. Recuerda que vamos verso a verso y así tenemos 55 de los 66 libros de la Biblia desarrollados con cronogramas, con homilética, con cuadros, con interpretación de las palabras, ya sea en el hebreo, en el griego, en el arameo, y vamos yendo versículo a versículo. Así que te animo a que visites con profundidad el canal. Ahí están las listas de reproducción y tenemos varios temas también, o sea, sermones temáticos para ayudar en la apologética, en la salud mental y en noviazgo, matrimonio, etc. Si es la primera vez que te conectas. Entonces, a manera de introducción, ahora entrando al estudio, recuerda que quien escribió el libro, pues fue Job o Moisés, ¿no? Y cuando fue escrito el libro, recuerda que entre el año 2000 al año 1000 antes de Cristo. ¿Y a quién fue escrito el libro? Pues no se sabe, recuerden de dónde fue escrito, tampoco se sabe, pero qué género de literatura es el libro, es sapiencial. Por eso esta trilogía de la escritura sapiencial, cerramos un poquito con Job, ¿no? Y también el drama y el tema poético, ¿ok? Y cuando hablo de esa trilogía, recuerden que es la parte de Proverbios, la parte de Eclesiastés y con Job, pues ya tenemos todo el estudio grabado de Eclesiastés y el estudio grabado de todo el libro de Proverbios verso a verso. Y con Job vamos a cerrar esta respuesta, ¿no?, del sufrimiento, de la sabiduría para la vida, de cómo si nos va bien, si nos va mal. Entonces yo les invito a que puedan ver esto. Pronto vamos a terminar también la parte de la escritura de la poesía hebrea, ¿no?, con el libro de Salmos. Ya tenemos también el libro de Lamentaciones desarrollado. Así que nos alegra mucho poder terminar esta respuesta de Job, porque Job está sufriendo mucho, tiene llagas en su cuerpo y aquí vemos a un hombre que
Primeramente, reconoce la grandeza de Dios en estos dos capítulos. Segundo, se siente incapaz de justificarse o declararse justo. Y tercero, lucha con el aparente silencio divino, porque obviamente Dios no responde a lo que él trata de orar o clamar a Dios, ¿no? Y es interesante porque si tenemos una pregunta de Job, básicamente es ¿cómo puede el hombre ser justo delante de un Dios absolutamente santo? Una pregunta muy válida. Y obviamente Job no niega a Dios, pero lucha, hermanos, por entenderlo. Así que el bosquejo, Job intenta comprender a Dios. Del 1 al 1 al 13, Job intenta comprender la grandeza de Dios. Versículo 14 al 24, Job intenta comprender la justicia de Dios. Y del 23 al 25, Job intenta comprender la necesidad de un mediador en él y Dios, entre él y Dios, básicamente. Volvemos a leer. 1 al 13, Job intenta comprender la grandeza de Dios. Dice, entonces Job habló de nuevo. Versículo 2. Sí, dice, yo sé que en teoría todo esto es verdad, todo lo que dice Bildad de la justicia de Dios. Pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Versículo 3. Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible comprender siquiera una vez entre 1000? 4. Versículo 4, Dios es tan sabio, hermanos, y tan poderoso, ¿quién lo desafiaría o quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? 9, versículo 5, Él mueve, mejor dicho, las montañas sin dar aviso en su enojo, las voltea. Versículo 6, Él sacude la tierra en su lugar y tiemblan sus cimientos. Versículo 7, sí, Él ordena el sol, si Él ordena, el sol no saldrá ni brillarán las estrellas. Versículo 8. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Hasta este momento vemos cómo Job está respondiendo a su amigo, pero a la vez razonando cómo podríamos nosotros contender, confrontar, pedir explicaciones al Creador siendo criaturas. Si Él es el majestuoso, Él es el soberano, su poder, su control, su santidad, su justicia son tan grandes y nosotros somos tan pequeños, o sea, Él es el creador, nosotros somos las criaturas, o sea, este es el punto de vista de Job. ¿Quién puede hablar a Dios o presentarlo ante un juicio y tener éxito? Nadie, pues nadie, porque Él es el creador. Y es más, dice el versículo 9, Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión, las Pleiades y las constelaciones del cielo del sur. Y si tú miras el tamaño de la Tierra ahí pequeñito, y mira cómo se va agrandando comparado al Sol, que es este color amarillo, y la Sirius, sobre todo la Antares o la estrella roja, o la estrella, la Cania Majoria. O sea, si tú miras el tamaño de la Tierra frente a estas estrellas que están a kilómetros de años luz frente a nosotros, ¿no? Te podrás dar cuenta qué tan vasto, qué tan grande es el universo, que no existe el día de hoy primeramente la energía, hablando de combustible o la energía que pueda hacer que una nave, tripulantes, puedan ir a una estrella más cercana. Hace poco salió una nave, gastaron millones de dólares para tomar unas nuevas fotos de la Tierra y dieron una vuelta a la Luna y regresaron. Pero de un planeta, del universo que tenemos, las estrellas, comparado a la Tierra sería así, unas estrellas enormes. Nunca es posible, ahora mismo estamos hablando en este año, por el combustible, por la velocidad en que van las naves, porque lo que yo entiendo están a miles o a cientos de años luz. O sea, esto es una cantidad enorme de distancia y sobre todo
si queremos ir a una velocidad de la luz, existe lo que se llama el polvo cósmico y puede golpear o chocar esta nave. Y algunos dirán, pero ¿y todas estas películas de Star Wars, el Capitán, el Spock y muchas otras? Recuerden que eso es ciencia ficción, pero yo te hablo de un punto de vista científico y lo puedes chequear en el internet. No es posible el día de hoy, pero sí podemos observar en base a telescopios, en base a estas fotografías que han hecho de esta nave. Job trata de imaginar, es decir, si Dios es tan grande, tan enorme, ¿cómo nosotros podríamos hablar, llevarlo a un juicio? O sea, Job trata de entender a Dios y dice el versículo 10, Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. 11. Sin embargo, cuando Él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo veo pasar. Y ahí describe la esencia de Dios, que es espíritu, ¿no? Y el versículo 12, si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle qué haces? Versículo 13. Dios no contiene su enojo. Aún los monstruos del mar son aplastados bajo sus pies. Así que Job describe la majestuosidad del Creador, la trascendencia y ¿qué más? La soberanía. ¿Qué significa esta majestuosidad, esta grandiosidad? Dios es tan grande, tan enorme, mucho más grande que su creación, así que no podemos contenerlo, ni tampoco tratar de descifrar o entenderlo, pero a la vez su soberanía significa que Él dispone de sus criaturas de la forma que Él quiere, que a Él le parece. ¿Por qué? Porque Él tiene el derecho de ser creador. Es como si yo agarrara y una hoja, empiezo a dibujar y una obra bonita y mi dibujo. Yo soy el que ha creado sobre esta hoja y yo si quiero lo arrugo y lo boto a la basura, porque eso me da entre comillas un derecho legal porque yo lo he hecho. Pero si dibujo y alguien agarra mi dibujo y lo arruga, le digo, oye, ¿qué te pasa? Eso yo lo he hecho, soy dueño, no puedes hacerlo, ¿te das cuenta? Esto es en pequeña escala, pero Job está diciendo, mira, él se enoja y todos le tienen miedo. Y si quita la vida a alguien, ¿quién le puede decir algo? Porque esto es la perspectiva de los judíos o de los hebreos o del oriente. Dios es el dueño de la vida y da vida o también otorga muerte. O sea, no hay ningún conflicto entre la soberanía de Dios en el Medio Oriente, pero a veces en el Occidente y sobre todo en Latinoamérica tenemos conflictos con esta perspectiva. Pero lo que trata de decirnos Job es que el poder de Dios es incuestionable y nadie puede resistir su voluntad. Ahora, en Romanos 11:33, Pablo dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pablo ya lo entendía, ¿no? O sea, no podemos entender, no podemos comprender. Por eso es un poquito orgulloso, creo, presuntuoso, a tratar de entender a través de la teología sistemática a Dios. Recuerde que la teología sistemática lo ha dividido por temas la Biblia y muchos a veces se jactan de querer entender, ¿no?, a Dios en su soberanía, en el tema de la salvación, de la predestinación, la elección. No podemos. Lamentablemente no podemos. Es grande, es enorme. Y lo que Él ha permitido revelarnos, eso sí lo podemos entender y comprender y es suficiente para obtener la gracia, el perdón y la salvación. Por eso Pablo dice, no podemos entender sus caminos. Sí, no lo podemos, hermanos, pero Dios está en control del mundo. Dios está en control de tu país. Dios está en control de la ciudad. Dios está en control de tu hogar o mismo donde tú vives o aún de tu vida. Así de grande, así de poderoso, así de sabio, así de inteligente, así de cuidadoso, así de proveedor es Dios. Es mejor descansar en lo que conocemos
y no preocuparlos por aquello que todavía no conocemos, pero algún día lo conoceremos. Así que la segunda parte de este estudio tiene que ver del 14 al 24. Job intenta comprender la justicia de Dios. Dice el versículo 14, así que ¿quién soy yo para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él? Versículo 15. Aunque yo tuviera razón, no tendría ninguna defensa. Solo podría rogar misericordia. 16. Y aunque lo llamara y Él me respondiera, dudo que me preste atención. 17. Pues Él me ataca, dice, con una tormenta. Y vez tras vez me hiere sin motivo. 18. No me deja recobrar el aliento, sino que me llena de amargas tristezas. 19. Y si es cuestión de fuerza, Él es el fuerte. Y si de justicia, ¿quién se atreve a llevarlo al tribunal? 20. Aunque soy inocente, mi boca me declararía culpable. Y aunque soy intachable, dice, mira, inocente, intachable, la misma boca demostraría que soy malvado. Versículo 21, soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. 22, inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Job, miren qué interesante la sabiduría de este hombre, porque describe algo que en el Nuevo Testamento Pablo lo va a desarrollar. Se llama la pecaminosidad del hombre, o la Reina Valera dice la concupiscencia, o la herencia pecaminosa, o nacemos en pecado, o nacemos en condenación, porque por el pecado de un hombre entró la muerte, Adán. Esto dice Pablo en capítulo 3 de Romanos, y el capítulo 5 también lo ratifica y dice que no hay ninguno bueno, dice que la muerte ha pasado a todos los seres humanos, incluyendo Job. Y aparentemente desde su perspectiva, si soy justo o si soy intachable o soy pecador, igual Dios va a tratar. ¿Y por qué? Porque eso es lo que nosotros necesitamos entender. Somos enemigos de Dios. No porque simplemente yo me proponga decir, quiero ser tu enemigo, Dios. No, porque ya nazco bajo pecado y la justicia de Dios, la santidad de Dios no puede abrazarme, para que lo entiendas, acercarse a mí, porque estoy contaminado por el pecado. Es como si tú repelas, no sé, algo sucio, algo que está espantoso, oloriento, mal olor, no sé si sea tu mascota o sea un lugar, algo sucio, si ves ahí en la cocina y ay, no quiero verlo, me da asco. Dios es igual contigo desde que naces y por eso Job lo entiende, dice, ¿quién podría hacer esto? Él realmente... Si yo estoy bien, para Dios no estoy bien. Y eso es justamente lo que hemos hablado desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Nadie va a alcanzar la meta gloriosa que Dios ha establecido. Todos estamos bajo condenación, por lo tanto, estamos ya condenados. Y la única forma de que nosotros podamos obtener vida, y vida abundante, y vida nueva, es a través del sacrificio de Jesús. Ni siquiera en mis méritos, en los méritos de Cristo. Y Job lo describe muy bien. Esta es nuestra condición. Aún Job, siendo un hombre, en sus obras, justo, bueno, intachable, alejado del pecado, no era una persona aceptable delante de Dios, porque no es por sus méritos, no es por las obras que vamos a estar cerca de Dios, es por la obra que Jesús ha hecho en la cruz. Así que entendamos bien esto y lo que nos quiere decir Job al final, que es que el ser humano no puede pretender ser justo por sí mismo delante de nuestro Dios justo. Versículo 23. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. 24. Toda la tierra está en manos de los malvados y Dios ciega los ojos de los jueces. Si no es Él quien lo hace, entonces ¿quién? Job es como pone a Dios como un juez, pero un juez, no sé, rígido, apegado a la ley, a pesar que hay un abogado que quiera defender, y este abogado, si tenemos la idea, es un abogado que recién está iniciando frente a un juez que se sabe
todas las leyes y encima es rígido, encima es apegado a la letra, no va a ganar. Por eso Job se pone en esa condición y dice, aún así el inocente, aún así sufre, o sea, y lo pone a Dios como si fuese un personaje poco, si lo miramos desde su perspectiva, cruel, como que se ríe, se burla de la muerte del inocente. Recuerda que Job está adolorido, recuerda que Job está pasando sufrimiento extremo y es en ese sufrimiento y es en ese contexto que él expone su caso, no está definiendo quién es Dios, por eso es importante tener el contexto general. Él está emocionalmente comprometido, pero Dios lo está escuchando y está bien tener emociones y a veces emociones encontradas para dirigirnos a Dios, pero al final vamos a ver cómo termina, porque no es bueno terminar con esas emociones encontradas. Pero recuerda, hermanos, que la justicia perfecta pertenece solo a Dios, aunque para nuestros ojos humanos parece imperfecta. Claro, si miramos que estamos delante de un juez y tú puedes decirle, pero supongamos que te has pasado la luz roja y pues tienes que pagar y te va a decir, no, pero así me pasé un poquito. Bueno, pero te pasaste. No, pero no era mi intención. Pero te pasaste. No, pues que yo estaba apurado, pero te pasaste. O sea, ese es el punto. Bajo nuestros ojos pareciera injusto la muerte de tal persona, el dolor de tal persona, el sufrimiento. Pero Dios tiene una justicia perfecta y sigue siendo justo, aunque a nuestros ojos pareciera injusto lo que sucede en el mundo, y esto Job lo expone. Ahora, en Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra a los pecadores que somos. Y aún así, hermanos, queriendo y pretendiendo ser muy apegados a la ley, hablando del Antiguo Testamento, nadie iba a llegar a ser justo. Solo a través de Jesucristo. Ahora vamos a ver la tercera parte de este capítulo, versículo 25 al 35. Job intenta comprender la necesidad de un mediador entre él y Dios. Mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad. 26. Desaparece como un barco veloz hecho de papiro, como un águila que se lanza en picada sobre su presa. 27. Y si decidiera olvidar mis quejas, abandonar mi cara triste y alegrarme, o sea, esto es lo que dice, abandonar mi cara triste y alegrarme, si decidiera hacer esto. 28. Aún así, le tendría pavor a todo el dolor, porque sé que tú, oh Dios, no me encontrarías inocente. 29. Pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? Dice Job. 30. Incluso aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lejía. 31. Me hundirías en un pozo lleno de lodo, y mis propias ropas sucias me odiarían. 32. Dios no es un mortal como yo. Por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. 33. Si tan solo hubiera un mediador, dice Job, entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. 34. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Job entiende sus limitaciones cognitivas, su pecaminosidad, porque no es justo, a pesar de que él vivía una vida justa. Entiende que básicamente Dios es tan grande, sus obras no son injustas, pero a la vez él considera que no ha hecho nada injusto y quiere entender, comprender por qué está pasando esto. Pero entiende y tiene ese temor a Dios y le dice, yo no estoy adolorido, estoy sufriendo, pero ¿cómo podría yo hablar contigo? ¿Cómo podría acercarme? Es inútil, no puedo. Pero hay algo muy interesante que dice Job y que lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Él dice, si hubiese un mediador. Si hubiese un mediador,
yo sí podría acercarme a Dios. Pero Job no conoció las buenas noticias que tú conoces y que yo conozco. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que sí hay un mediador, llegó un mediador. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Jesús es el mediador, hermanos. Él es el único. Recuerda que el ser humano necesita a Jesús como un mediador para acercarse al Dios santo y soberano. La Biblia nunca habla de una mediadora. No es la madre de Jesús, es el único Jesucristo. No hay ningún versículo que habla de María, porque sabes que María no fue a la cruz, fue Jesucristo quien fue a la cruz, y en la cruz él dijo, tetelestai, que significa está consumado, está pagado el precio, por lo tanto, ahora yo puedo acercarme a Dios. Es como en el principio el hombre, miren, con Dios, y luego el pecado lo separa, ¿y qué pasa? Hay una separación, y el único puente, Jesús es el mediador para que el hombre pueda acercarse a Dios. Jesús es el único camino a Dios. Y recuerda que esto mismo lo dice en Juan 14:6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Así que, bajo la tesis, obviamente católica, dicen que María es mediadora, pero ni siquiera está dentro de las doctrinas, solo por las apariciones de María que se presentó en Fátima, también en Polonia, también en México, y muchos tratan de decir que ella es la mediadora. La Biblia no tiene ningún versículo bíblico que dice que María es mediadora. Es más, María necesitaba a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, porque ella no es la madre de Dios en el sentido que formó a Dios, sino que tuvo en el vientre, por medio del Espíritu Santo, a Jesucristo, quien es Dios, pero ella no es divina, ella es humana y necesitaba, así como todo ser humano, un mediador, así como lo dice Job. Por eso la Biblia no habla de mediadoras, habla de mediador, y hasta y desde el tiempo de Job dice, ¿cómo quisiera que haya un mediador? Y claramente en Timoteo estamos leyendo que el único puente, el único nexo entre el hombre y Dios, porque el pecado abrió esa brecha, es la cruz de Cristo, es Jesucristo, es donde Él pagó el precio. Y la buena noticia es que sí tenemos un mediador. Job quería, anhelaba un mediador. Hoy tenemos un mediador. Y es más, el libro de Hebreos nos anima que Él es nuestro sumo sacerdote, que ha sido tentado en todo, pero no pecó. Y así que acerquémonos con confianza al trono de gracia. Cuando tengamos situaciones difíciles, acércate al Señor. Él te entiende. Él es el mediador entre tú y el Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él escucha tus oraciones. Él escucha tu clamor. Él escucha tu frustración. Él escucha tu dolor. En medio del sufrimiento, todo lo que Job estaba diciendo es válido. Pero terminemos con esperanza. Y sigue en el siguiente capítulo. Ahora vamos a estudiar el capítulo 10. Recuerda que esta es la serie Una respuesta al sufrimiento, y el título es La respuesta de Job a la acusación. Así que Job intenta comprender a Dios del 1 al 7. Job intenta comprender la prueba de Dios. Del 8 al 17, Job intenta comprender el propósito de la creación de Dios. Y del 18 al 22, Job intenta comprender el propósito de la vida otorgada por Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 7. El primer párrafo, Job intenta comprender la prueba de Dios. Dice, estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Miren cómo expresa Job sus emociones. 2, le diré a Dios, no me condenes de plano, dime qué cargos tienes en mi contra. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos? Mientras miras con favor los planes de los malvados. 4. ¿Son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? 5. ¿Dura tu vida lo mismo que la nuestra? ¿Es tu vida tan corta o tienes que apurarte a descubrir mi culpa y a buscar mi pecado? 7. Aunque sabes que no soy culpable,
no hay quien me rescate de tus manos. O sea, Job derrama ahora su frustración, su dolor es profundo y dice, o sea, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Trata de comprender en su mente como si nosotros en medio del dolor expresamos, ¿por qué a mi Dios? ¿Por qué no a ese, no sé, hombre o mujer malvada, a ese delincuente, a ese que hace daño? ¿Por qué a mí? Si yo trato de hacer las cosas bien, si yo trato de acercarme a ti, si yo trato de estar en la iglesia, servirte a ti, ser una persona lo más correcta o correcto posible, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué te ocupas de mí? Hay muchos que podrías ocuparte como ese vecino malvado, etcétera, etcétera. Porque Pablo, mira, Job tiene estas preguntas, comentarios válidos en medio del dolor y en medio de su sufrimiento. Y sé que muchos en medio del dolor y el sufrimiento han podido pensar de esta forma. En el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 2 al 3, dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Es como encontrar a un niño, una niña frustrada por la forma en que el padre lo trata, pero aún así respetar, comprender, entender que es su padre. Esto es la misma actitud, el mismo... las mismas emociones que experimenta Job. Y si tú has sido pues niño o niña, obviamente que lo has sido, puedes entender a Job o puedes entender a tu papá, a tu mamá, obviamente cuando eres adulto y más si eres padre o madre. Porque hacías cosas, papá, mamá, que no entendía, pero cuando ya ahora he crecido, he madurado, sí las entiendo. Lo mismo le está pasando a Job. No entiendo por qué estás haciendo esto. No comprendo, está frustrado, está desanimado. ¿Por qué te preocupas de mí? Ahora yo quiero presentarme justo, nunca lo voy a poder hacer. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Recuerda, hermano, no acusa a Dios de injusticia, pero sí expresa su desconcierto porque la fe puede coexistir con la duda. Recuerda eso. O sea, no está hablando, acusando a Dios de ser injusto. ¿Por qué estás así? Solo expresa ese desconcierto, porque en el dolor y en el sufrimiento, la fe puede coexistir con la duda. Y está bien, muchas veces no estar bien. Ahora, la segunda parte de este capítulo, del 8 al 17, Job intenta comprender el propósito de la creación de Dios. Dice el versículo 8, tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo, ahora me destruyes por completo. Eso es lo que él trata de comprender. O sea, me hiciste, pero ahora me destruyes. 9, recuerda que me hiciste del polvo. ¿Me harás volver tan pronto al polvo? 10, tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. 11. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. 12. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado perseveraste mi vida. Job intenta entender esta creación. Recuerda que Dios nos ha formado, Dios nos ha creado, Dios somos producto de la creación de Dios. Por eso nosotros como iglesia y como cristianos siempre defendemos la vida desde la concepción, porque creemos que Dios va formando a todo ser humano y somos producto y resultado de su soberano poder. Entonces, Job dice, como muchas personas creo que es válido, ¿no? ¿Para qué en medio del dolor y el sufrimiento, para qué me trajiste a este mundo, Dios? ¿Solo para sufrir? ¿Para qué permites que
yo haya vivido, haya nacido de mi madre, ¿solo para qué? Para verme sufrir, para pasar esta experiencia tan dolorosa. O sea, estas palabras, estas emociones son válidas cuando hay dolor y sufrimiento. Y no sé si tú has experimentado ese tipo de dolor y sufrimiento en el cual tú has dicho, ¿para qué me has traído Dios a este mundo? Solo vengo a sufrir. Esto es lo mismo que está diciendo Job. Pero recuerda, hermano, que Dios creó al hombre con propósito y conoce cada detalle de nuestra vida. Dentro de todo lo que nos pasa hay un propósito y eso no significa que no tiene sentido lo que está pasando, pero lo vamos a saber más adelante. Versículo 13 dice, sin embargo, tu verdadero motivo, tu verdadera intención, 14, era vigilarme y si cometía pecado, no perdonar mi culpa. 15. Si soy culpable, mala suerte para mí. Aun si soy inocente, no puedo mantener mi cabeza en alto porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento. 16. Y si mantengo mi cabeza en alto, tú me persigues como un león y despliegas contra mí tu imponente poder. 17. Una y otra vez testificas en mi contra. Derramas sobre mí tu creciente enojo y desplazas tropas de relevo contra mí. Así que Job, en su frustración, en su intento de comprender, ¿por qué me has creado? Tú me has creado así, tú sabes que tú sabes todo, ¿por qué? Esas preguntas que van. Pero dentro de todo esto, saquemos dos lecciones. Uno, que Dios nos ha formado, pero a veces no entendemos todo el panorama, como en el caso de José, que tuvo sueños de parte de Dios, pero estos sueños no vio cumplirse después de más de 13 años, pero sufrió, mira, el desprecio de sus hermanos, la crueldad de sus hermanos al querer matarlo, pero al final decidieron venderlo, la humillación de llegar y ser tratado como un esclavo en Egipto. Lo vendieron, lo trataron, lo maltrataron, lo escupieron, lo dejaron, hermanos, de una condición inhumana. Y aún así Dios lo prosperó en medio de esta casa de Potifar, pero ahí aún lo acusaron de forma injusta, llegó a la cárcel. O sea, todo ese dolor, ese sufrimiento, quizás también José lo experimentó y vemos ahí, hay una serie que ha salido y se ve el drama que ellos han puesto frente al dolor y el sufrimiento. Es válido, hermanos, hablar, decir, pero recuerda que no es el final de nuestros días. ¿Por qué? Porque en el mismo Salmos capítulo 139, versículo 13 al 16 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente completo. Tú eres creación de Dios, ¿sabías? Y eres maravillosamente complejo. Complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Mira que tú eres un fino trabajo, hermano, no importa tu tamaño, tu nariz, tú no sé. Tú eres un fino trabajo para Dios. 15. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Mira que esto es una verdad irrefutable del poder, la soberanía, el propósito divino sobre tu vida. ¿Cuál es? Que Dios te puso el día de cumpleaños. No es que yo elegí. Y Dios te ha puesto el día que vas a partir. Y hagas lo que hagas, tengas el contacto que tengas o tengas el dinero que tengas, el día que te toca partir, te toca partir. Porque todo está diseñado, escrito dentro del plan y el propósito de Dios, como dice acá en su libro. Ni siquiera existía uno, pero Dios ya lo había diseñado. Así que para el Hijo de Dios, para el que entiende el poder y la soberanía del Señor, esto me da descanso, porque yo sé
Señor, que me llevarás en el día que tengas que llevarme. Pero mientras tanto, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir pues será ganancia, pero vivamos para la gloria y la alabanza del Señor. Pero también recuerda que tú eres una obra compleja, tú eres una obra maravillosa, perfecta, así con todo lo que Dios te ha dado, cabellos, ojos, tamaño, color de piel, etcétera. Compréndelo, entiéndelo, esa es la identidad que Dios te ha dado. La identidad no se elige. Tristemente en estas ideologías, no tú eliges tu identidad, no. Es algo que tú lo tienes desde nacimiento y lo heredas. Y es más, es Dios quien te lo ha dado. Hombre, mujer, cobrizo, no sé, la piel así moca, como decimos, color de cabello negro, ojos marrones. O sea, Dios me lo da. Vivamos agradecidos y si ahora vamos al tema de las circunstancias difíciles, todavía no ha terminado. Todavía no se ha dado la vuelta a la última página de tu historia. Así que fortalece tu fe, avanza, crece. Y está bien decir estas palabras, pero que no termines en desesperanza. Terminamos este estudio del 18 al 22. Job intenta comprender el propósito de la vida otorgada por Dios. 18. ¿Por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? Miren lo que le dice. ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Es válido, hermanos, hablar en el dolor esto. 19. Sería como si nunca hubiera existido. Habría ido directamente del vientre a la tumba. 20. Me quedan pocos días, así que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo. Hermanos, el dolor prolongado puede llevar al alma a desear alivio, pero no elimina la necesidad de Dios. Versículo 21. Antes de irme, para nunca más volver a la tierra de oscuridad y penumbra absoluta. 22. Es una tierra tan oscura como la medianoche, una tierra de penumbra y confusión, donde aún la luz es tan oscura como la medianoche. Así que llegamos al último versículo de este capítulo y espero que la respuesta de Job, uno, si tú has podido identificarte en medio del sufrimiento, y es válido hablar de esta forma, pero recordemos que nosotros tenemos una promesa de la vida eterna y ahí debemos descansar. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Así que si tú estás experimentando sufrimiento, dolor, angustia, muchas cosas, recuerda que Dios está cerca. Habla con Dios. Este es el salmo, o lo que llamamos la oración del lamento. Lamenta, habla, conversa. Dios te escucha. Dios te entiende. Pero termina en esperanza. Deja que tu corazón se sane. Deja que tu corazón esté firme con el Señor. Recuerda que la esperanza final no está en la muerte, sino en Dios. Vamos a terminar con 5 conclusiones de nuestro estudio de hoy. Lo primero que hemos visto entonces es que la grandeza y majestuosidad del Creador hace ver a sus criaturas insignificantes al final frente a un Dios tan grande. Y número 2, ningún ser humano puede pretender ser justo y bueno por sí mismo delante del Dios santo y justo. Número 3, lo que hemos visto, el mediador que Job anhelaba hoy es una realidad. Jesucristo es la respuesta al clamor de Job. Y número 4, lo que hemos visto es que la fe no es silencio, es relación. Y es válido expresar nuestras preguntas a Dios con emoción o frustración, pero con esperanza en sus promesas eternas. Y número 5, aún en la noche más oscura o el dolor más profundo, Él sigue obrando porque el sufrimiento no elimina su presencia. Recuerda, el sufrimiento no elimina su presencia, aunque dice lo contrario, me equivoqué, pero no elimina su presencia. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento o la noche más oscura, tu presencia, tu poder, tu acompañamiento es real. Y a pesar que en medio de este dolor nuestras emociones o nuestra mente piensa o pueda sentir que no estás cerca, la verdad es que sí estás. Tú has prometido estar en medio del valle de la sombra o de la muerte con nosotros y ayudarnos a cruzarlo porque es una etapa de nuestra vida, no será permanente.
Así que danos fuerza, danos fortaleza y sobre todo ayúdanos a entender cada día, Señor, que tú eres mucho más grande que nuestros problemas, mucho más grande que nuestro sufrimiento. Y es más, la vida eterna, la vida que viene, es mucho más bonita, mucho más placentera y sobre todo hay sanidad. No hay dolor en ese lugar donde vamos. Y sé que muy pronto llegaremos allí. Muchas gracias por esto, Señor. En tu nombre oramos así y confiamos en tus promesas. Amén. Que el Señor te bendiga. Dime cuál de las 5 conclusiones te gustó más y este estudio compártelo por tus redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.